Ok, chicos y chicas de noveno, espero que se encuentre bien. Me disculpo por no haberles subido esto antes, estaba un poquillo tallado, pero de igual manera, pues les acuerdo que si estudian de lo que es el simulacro, y muy probable les vaya tal vez bien en el examen. Cualquier duda o pregunta, igual que en los canales virtuales, cuando les mande este video, les queda el mismo forms que hemos usado las veces pasadas. Si tienen dudas o preguntas de verdad, chicos, traten de utilizarla. Entonces, comenzamos. La primera parte nos dice que las unidades del SI de la distancia son metros, por ejemplo, 50 metros. De desplazamiento, igual, acordémonos que desplazamiento es la distancia, pero que con una dirección. Entonces, el- nos movemos 100 metros a la derecha. Entonces, ya eso es desplazamiento. Las del tiempo siempre son segundos. Las de la masa, kilogramos. Las de velocidad, metros entre segundos. Y las de aceleración, que todavía no vamos a ocupar, pero es bueno que se las sepan, metros entre segundos al cuadrado. Entonces, eso sería más que todo esa parte de las unidades. Eso no es nada muy complicado. Luego, lo de los cuadrantes era lo que habíamos dicho de marcos referenciales. O sea, ¿se acuerdan que si nos movíamos, es un poquito más grande, si nos movíamos a la derecha, entonces si nos movíamos a la derecha era positivo. Si nos movíamos a la izquierda, entonces era negativo. Para arriba, positivo. Para abajo, negativo. Esto nos importaba mucho cuando era vectores. Entonces, si era un vector y se movía para arriba, yo tenía que poner, no sé, más 50 metros. Pero si se movía para abajo, tenía que poner lo contrario, menos 50 metros. Si se movía a la izquierda, cuando era un vector, era, no sé, menos 20 metros por segundo. Si se movía a la derecha, más 20 metros por segundo. Entonces, por eso sí me interesa que completen eso de marcos referenciales. ¿Por qué qué? Porque cuando estamos usando vectores, tenemos que usar si se mueve para la izquierda, para la derecha, para el este, para el oeste. Entonces, es bastante importante. En el primer cuadrante, ¿cómo van a ser los símbolos, los signos positivos y positivos? ¿Qué quiere decir? Que si se mueve tanto para arriba o para la derecha, tanto en X como en Y los signos van a ser positivos. Para el segundo cuadrante, ponemos el primero, acuérdense, siempre ponemos X, menos, más. Entonces, en X es negativo, en Y es positivo. Tercer cuadrante, negativo, negativo. Cuarto cuadrante, positivo, negativo. Entonces, eso sería, no es nada del otro mundo, pero nada más para repasar eso, que si nos movemos hacia la derecha, positivo, si nos movemos hacia la izquierda, negativo, o el objeto o lo que le están diciendo que se está moviendo, para arriba positivo, para abajo negativo. Luego, creo que este fue el de la más discordia. Entonces, aclaremos unas cosas. Voy a ponerlo aquí a la par antes de entrar a este ejercicio. Entonces, habíamos dicho, por ejemplo, que si yo hago esto y acá digamos que es 50, acá 20, 30, eh, 70, eh, no sé, otra vez 30, que sea simétrico, 20 y acá un poquito más pequeño, 40. Ok, entonces, algo bastante importante, incluso se los voy a señalar con flechas para que piensen que es un vector. Entonces, él se mueve inicialmente acá y finaliza acá. Entonces, a nivel de distancia, lo que nos importa totalmente es cuánto recorrió.
O sea, no nos importa si recorrió hacia la derecha, si recorrió hacia la izquierda, hacia abajo, hacia arriba. Eso no nos interesa. Lo que sí nos interesa, cuánto fue que recorrió en total. Entonces, si yo les pido explícitamente distancia, tendría que agarrar todos los valores y sumarlos. O sea, 50 más 20 más 30 más 70 más 30 más 20 más 40. Entonces, uno lo que hace para calcular la distancia es hacer absolutamente la suma de todo lo que se movió. Entonces, digamos, acá son 100, 200. La distancia total son 260 metros. No te dan las unidades, pero digamos, asumamos que son metros. Entonces, eso es lo más importante. O sea, sumar absolutamente todo. Entonces, eso sería respecto a distancia. La distancia no nos importó si se fue para arriba, si se fue para abajo, si se movió en X, si se movió en Y. Pero ¿qué pasa? Con el desplazamiento, sí. O sea, con el desplazamiento eso sí es bastante importante. Entonces veamos el caso. Voy a poner la distancia acá a la par para que no estorbe. Con el desplazamiento sí nos interesa eh, cómo se movió en X y cómo se movió en Y. Entonces, sumemos, acordémonos lo siguiente. En un plano cartesiano, Y queda acá, X queda acá. Entonces, si se mueve de izquierda a derecha, llamamos X. De abajo hacia arriba, Y. Entonces, vamos a sumar los que se mueven en Y primero. Entonces, el primero que se mueve sería 50. ¿50 hacia dónde? Hacia arriba. Entonces, como dijimos anteriormente, si se mueve hacia arriba sería 50 positivo. Luego, se mueve 30 hacia arriba, o sea, más 30. Luego, 30 hacia abajo. Entonces, si se mueve hacia abajo, ya no va a ser positivo, va a ser negativo. Y luego, porque 40 se está moviendo hacia abajo. Entonces, en Y, ¿cuánto fue lo que se movió? Y es igual a 10. ¿Y es qué? 10 metros, porque habíamos dicho que las unidades eran metros. Ahora bien, en X, ¿cuánto fue lo que se movió? X es igual. Solo tenemos dos movimientos en X, este y este. Pero si ven, los dos se mueven hacia la derecha. Entonces sería 20 más 20, 40 metros. Entonces ya tenemos los datos de X y tenemos los datos de Y y de X. Entonces, ¿cómo ponemos el desplazamiento? Agarramos y ponemos D es igual a 10. Pueden ponerlo de diferentes maneras, se los permito. 10i, 40j. Este i y j es lo mismo que decir x y y para que se lo vayan aprendiendo mejor en contextos más reales. Ahora, si ustedes nada más me ponen que el desplazamiento es 10,40, listo. O sea, cualquiera de los dos están válidas, pero nada más mi consejo personal que lo hagan de esta manera. Pero si se le complica mucho, nada más ponen 10,40. ¿Por qué? Porque ya de esta manera, no, y le tienen que poner las unidades metros. Entonces, ya de esta manera sé que están en X y acá en Y. Ahora bien, respecto a este ejercicio que nos tocaba
nos tocaba hacer. Entonces voy a borrar todo esto para que no estorbe. Y comenzamos de una vez con el ejercicio. Entonces, va a pasar realmente lo mismo. Tanto distancia en desplazamiento con cualquier caso. Un segundo, chicos, perdón. Entonces, veamos, nos dicen que se mueve del punto A al C y nos están pidiendo la distancia. Entonces, acuérdense, y eso es simple, la distancia sumamos absolutamente todo. O sea, 5 metros, no nos importó que iba para arriba o para abajo, nada más lo sumamos. Distancia 5 más 10 metros es igual a 15 metros. Eso es la distancia. Luego, el desplazamiento de D a A. Entonces, acá en desplazamiento, sí tenemos que hacer las sumas en Y. ¿Cómo sumamos en Y? Ok, sabemos lo siguiente. De D a C sube 3 metros en Y. Y luego de B a A baja esa distancia. Entonces, si la subida positiva, si de B a A al revés bajó, es negativa. O sea, en Y sería menos 2. Ahora en X es el punto de C a B, es el único lugar donde se mueve en X. ¿Cuánto? Menos 10. Porque si vamos, o sea, si agarramos acá y luego acá y luego acá, en X se va a mover hacia la izquierda. Entonces, si se mueve hacia la izquierda, es negativo. Entonces, finalmente, ¿cuánto es el desplazamiento? Ponemos el valor de X, menos 10 y menos 2. ¿Qué? Metros. Acuérdense que las unidades son fundamentales. Entonces, eso sería más que todo para desplazamiento. Luego, el otro que nos piden, del punto D a la, y luego se devuelve del punto D al punto D, perdón. Entonces, ¿qué es lo que le están diciendo? Ok. Del punto D a la, quiere decir que llegó hasta acá, subió, luego a la izquierda y luego bajó. Y luego le dice que se devuelva al punto D. ¿Qué quiere decir? Que luego volvió a subir, volvió pero ahora a la derecha y ahora bajó. ¿Qué es lo importante acá? Que sepan que si comienzan en un punto y terminan en un punto, el desplazamiento es 0. Ahora bien, ¿por qué pasa eso? O sea, no lo habíamos demostrado, pero demostrémoslo. En X se está moviendo de D a C inicialmente 3 metros. Luego se mueve menos 5 metros. Esto es de D a A. Ahora bien, de A a D, ¿qué es lo que pasa? Que ahora ya no se mueve. Vean la flecha verde, la casita de la flecha, o sea, la punta de la flecha, ahora no punta para abajo, sino de A a B, ya no estamos bajando, sino estamos subiendo. Entonces, en pocas palabras, sería, ahora no es menos 5, sino más 5. Y el otro lado, ya no es más 3, sino sería menos 3. Si hacen esto, les da 0. En Y, perdón, me equivoqué, perdón, esto no es en X, esto es en Y, me disculpan. Entonces, esto es Y, esto es X. En X, ¿cuánto se mueve? Inicialmente, menos 10, luego más 10, o sea, 0.
Entonces el desplazamiento lo que les importa es dónde comienza y dónde termina. Entonces, ¿cuánto fue el desplazamiento? 0. Profe, ¿puedo poner 0,0? Sí, igual, o sea, está bien. Cualquiera de los dos, en este caso particular, es igual de válido. ¿Qué es lo que indicamos? Que no hubo desplazamiento. Luego, de distancia del punto A al punto C. Entonces, ¿cómo calculamos esa distancia? Igual, cuando nos dicen distancia, es algo sencillo. Sumamos todo. Entonces, del punto A al punto C. Ah, bueno, sí es cierto, esa se repetía. Del A a C, que era la primera, el desplazamiento del de la, esos se repiten, perdón. Igual se los había dicho en clase, por si acaso. Ahora, del B al C, lo que nos piden es el desplazamiento. Entonces, del B al C, ¿cuál es el desplazamiento? 10. O si se sienten más cómodos, más 10 metros. Entonces, ¿por qué? Porque se está moviendo hacia la derecha. Entonces es positivo. Y luego nos dicen la distancia del D al B y luego devolverse al D. Entonces voy a borrar las flechas que había hecho acá y voy a dejar nada más estas. Entonces las rojas indican que fue del D al B y luego las verdes que se volvió al punto D. Entonces en este caso, ¿cómo hacemos las distancias? 3 más 10. Acuérdense que aquí no nos importa si va para la derecha, si va a ser para la izquierda. Lo que vamos a sumar es el total de todo. Y luego, ¿cuándo se devuelve? 10 más 3. Entonces, la distancia de D a B y luego se devuelve a D es 26 metros. Y listo. Eso ya es todo, chicos. No es tan complicado. Entonces, eso sería respecto a lo que son vectores y distancias. Ahora bien, sigamos. La pendiente, y eso lo habíamos visto en clases, la pendiente de una gráfica de distancia respecto a tiempo, eso es teoría, es la velocidad. Ahora bien, ¿para qué les pregunté eso inicialmente? ¿Por qué? Porque si la pendiente es positiva, la velocidad es positiva. Si la pendiente es negativa, entonces la velocidad es negativa. Si la pendiente es 0, o sea, 0 lo vemos de esta manera. Si la pendiente es 0, la velocidad es 0. Y más que todo por eso fue que le pregunté. Entonces, de 0 a, o sea, esta sección de acá, vemos que la pendiente es positiva, o sea, la pendiente va para arriba. Entonces, la velocidad es positiva. De A a B, vemos que la pendiente es 0. O sea, ¿qué quiere decir? Aquí en Y lo que tenemos es distancia. Entonces nos quiere decir que no cambió la distancia, o sea, que no se movió en ningún momento en cierto tiempo. Entonces, obviamente, si no se mueve, la velocidad es 0. Y de B a C, la pendiente es negativa. Entonces, la velocidad es negativa. Y ya, eso es todo. Realmente es mucho identificar, no va a tener que calcular tanto con gráficas. Luego, esta parte. Tenían que poner si era vector o magnitud. ¿El desplazamiento qué es? El desplazamiento qué es? Es un vector. ¿Por qué? Porque el desplazamiento es el vector ¿de qué? De la distancia. Entonces, si yo les digo 50 metros, eso es distancia. Si yo les digo 50 metros hacia el norte, ya eso es desplazamiento. La velocidad es vector. ¿Vector de qué? De la rapidez. Entonces, la rapidez es la magnitud. La velocidad es el vector. El peso es el vector. La masa, ¿el vector de qué? De la masa. Entonces, la masa es la magnitud.
La temperatura no podemos saber si va para izquierda, para derecha, para arriba, para abajo. La temperatura no le podemos poner una dirección. Entonces a esto es una magnitud. ¿De dónde saco todo esto, chicos? De la presentación que yo les había hecho. O sea, la presentación que tienen desde el principio. Entonces, ojalá que la vean para que repasen. Y la fuerza, esto es un vector. Entonces eso sería todo. O sea, hay conceptos que sí o sí se tienen que aprender. Por ejemplo, el de velocidad y rapidez y desplazamiento y distancia. Los de peso y masa eso lo ven hasta décimo, pero nada más se los ponía de ejemplo. El de temperatura sería bueno que se lo aprendan. Y ya, eso no sería, eso es nada más aprenderse cuáles son vectores y cuáles son magnitudes. Por último, la parte de ejercicios. Entonces, acá lo más importante es volver a lo mismo. Y creo que lo que más fallan es lo siguiente. Ustedes tienen que entender que la velocidad es la distancia entre el tiempo. Ahora bien, nos están diciendo que un ciclista se mueve a 15 metros por segundo. Esta unidad es de velocidad. O sea, sí o sí ya sabemos que nos están dando la velocidad. Y el 240 segundos, esto es una unidad de tiempo. ¿Qué es lo que nos piden? Distancia. Entonces, ¿qué hacemos? Acordémonos si se aprenden esto, lo del triángulo que yo les dije, si, digamos, memotécnicamente a veces para aprendérselo lo que hace la gente, perdón, velocidad, masa, perdón, velocidad, distancia, tiempo. Entonces esto es lo mismo que decir que la velocidad esto es lo mismo que decir que la velocidad es la distancia entre el tiempo, que la distancia es velocidad por tiempo y que el tiempo es distancia entre velocidad. Entonces, acá, ¿qué es lo que nos están preguntando? La distancia. Entonces, ¿cuál tendríamos que usar? Este dato de acá. Entonces, ¿cuáles son los datos míos? Y yo si tienen que calcular, yo siempre les voy a pedir datos. Entonces, me tienen que poner que, por ejemplo, un segundo nada más para conectar la compu. Disculpe por
Ok, sigue grabando. Perdón, chicos, es que se me apagó la compu. Entonces, ¿qué es lo importante acá? Poner qué datos tienen. Entonces, velocidad 15 metros sobre segundos. Tiempo 2,40 segundos. Entonces, después, cuando ya tienen los datos, ponen el procedimiento. ¿Cuál es el procedimiento? Que habíamos dicho que la fórmula que teníamos que utilizar para calcular la distancia era d v por t. O sea, la velocidad era 15 metros entre segundos por 2,40 segundos. Segundos se cancela con segundos y nos queda 3.600 metros. ¿Cuál sería la respuesta? La distancia es igual a 3.600 metros. Pueden ponerlo escrito, nada más pueden ponerlo así, cualquiera de los dos. Pero sí tienen que aclarar que esa es la respuesta. Aquí les dicen cuál es la velocidad del auto si se desplaza hacia el norte durante 1,5 kilómetros en un tiempo de 0,6 horas. Ahora vean que no tienen unidades SI. Esto es desplazamiento. Esto es tiempo. Vean que no tienen unidades SI porque el desplazamiento como se debería dar es en metros y el tiempo en segundos. Pero si no les dice que conviertan, pueden usar esas unidades de momento. Entonces, el desplazamiento, ¿cuál es? 1,5 kilómetros. Esto es datos. El tiempo, 0,06 horas. ¿Cuál va a ser el procedimiento? Tenemos que escoger la fórmula que mejor se nos adapte. ¿Qué es lo que nos están preguntando? Y eso es algo muy importante. La velocidad. Entonces, si nos están preguntando la velocidad, usamos la velocidad es igual a distancia entre tiempo. Entonces, velocidad es igual a distancia entre tiempo. ¿Cuál es la distancia? 1,5. El tiempo 0,06. Estos son horas y estos son kilómetros. Entonces, sería 1,5 dividido entre 0,06. 25 ¿qué? Kilómetros por sobre hora. ¿Por qué? Porque aquí usábamos kilómetros, aquí usamos horas. Si les digo que lo tienen que convertir a metros por segundo, pues lo tendrían que convertir a metros por segundo. De lo contrario, pues no. O sea, se quedan nada más kilómetros por hora. Luego, un ferry recorre 15 kilómetros con una rapidez de 20 metros por segundo. Entonces, esto es distancia. Esto es por las unidades. Vean que tenemos, ¿se acuerdan cuando vimos análisis dimensional desde un principio? Entonces esto es distancia, esto es tiempo. Entonces, este 20 metros por kilómetro, metros sobre hora, es la velocidad. ¿Cuánto tardó en hacerlo? O sea, que tardó, lo que nos dice es el tiempo. Entonces lo que nos están preguntando es tiempo. Vemos las fórmulas que habíamos escrito arriba. Y tiempo es distancia entre velocidad. Entonces, lo primero que vamos a hacer, sacar los datos que tenemos. ¿Cuáles datos? Distancia es igual a 15 kilómetros. La velocidad, 20 kilómetros por hora. Y lo que necesitamos buscar es el tiempo.
Ahora bien, a nivel procedimental, ¿cómo lo hacemos? Ponemos procedimiento. Bueno, arriba no puse la respuesta. La respuesta sería que la velocidad es 25. Chicos, y advertidos quedan, ¿verdad? Que si no ponen las unidades, el procedimiento sí se los pongo bien, pero la respuesta no, para que sepan. Entonces, a nivel de procedimiento, sabemos que el tiempo es la distancia entre la velocidad. O sea, 15 kilómetros entre 20 kilómetros sobre hora. Entonces, 15 dividido entre 20, 0,75 horas. ¿Cuál es la respuesta? Que el tiempo es 0,75 horas. Ya, eso es todo. Lo mismo para este. Un atleta recorre 9 kilómetros al este con un tiempo de 40 minutos. Entonces lo que nos piden es la velocidad. ¿Pero en qué? En kilómetros por hora. Entonces tenemos que hacer la conversión. La distancia, digo el desplazamiento porque le están diciendo hacia dónde va, es 9 kilómetros. El tiempo está en 40 minutos. Hay que pasarlo a horas. ¿Cómo hacíamos esto? Con las conversiones que vimos en un principio. Entonces, sabemos que en 60 minutos hay una hora. Entonces ponemos minutos abajo. ¿Para qué? Para cancelar minutos con minutos y ponemos una hora arriba. Entonces 40 dividido entre 60 nos da 0,67 horas. Y ahora bien, sabiendo bien los datos, vamos con el procedimiento. ¿Qué es lo que necesitamos saber? Velocidad, que es distancia entre tiempo. O sea, 9 kilómetros entre 40, perdón, 40 no, entre 0,67 horas. ¿Por qué? Porque para eso hicimos la conversión, porque el enunciado nos decía que tenía que estar en kilómetros por hora. Entonces, 9 dividido entre 0,67, 13,4 kilómetros por hora. Y listo, chicos, eso era como toda el simulacro. Cualquier duda, pregunta, quedo atento. Igual tienen los canales virtuales y cualquier cosa, entonces me avisan.